Hola, queridos bolivianos. Les quiero comunicar a todos los bolivianos hoy es el 23 de marzo. Hoy jurará que nos queremos con Gareth Bale. Aquí está mi carta. Aquí está el comunicado de lo que está Nacional de Bolivia. Aquí está el comunicado. El nombre, Gareth Bale. Relato de invasión quilombo conmigo una ocasión de 79 y así como yo hacía volviendo de día cuando yo tenga 50 años voy a defender nuestra patria de todas las fuerzas políticas, nuestra patria, nuestra ciudadanía, la de nuestros territorios, nuestra paz y nuestra ciudadanía. Ellos 26 de marzo le quiero comunicar a todos los bolivianos que hay que cumplir con sus compañeros de kilo. Aquí está que me dice kilo no cumple. Pero ahora vamos con las nuevas relaciones entre Chile y Bolivia. Por lo cual voy a leer de la demanda marítima y escucha cómo yo fui el presidente de Bolivia. Y aquí como pasa, como nuestra ciudadanía va a defender. Y Bolivia es ingenuizable. Pero que por Bolivia vale. Bolivia es un estado político democrático que tiene la vecindad en pueblo. Que ha decidido cambiar su destino para darse al futuro. Esta presentación explicará nuestra mano marítima entre la Corte Internacional de Justicia en 2018. Bolivia nació la vida independiente con 121 kilómetros, aunque la desde literal o 400 kilómetros de nada de costa. Este 1825. Por lo demás, el tratado, un tratado, su primer tratado, su siguiente tratado, su tercer tratado, su cuarto tratado. Oye, voy a leer y me voy a entender.
el tratado de 1866 Chile reconoció la ciudadanía de Bolivia. Pero de Chile dice no lo conoció. Por lo tanto, sí, es verdad que la justicia dijo, la justicia dijo que esta es la justicia, de la justicia en Bolivia existe. Existe la justicia donde está Bolivia. A la vida de un pueblo inglés de Chile, la declaración del presidente Sebastián Pineda, que dice, antes que esta fue va a seguir siendo Chile. Yo le digo, mi respuesta es que entiende que esconder en Antofagasta. Entiendo que por lo pregunto al expresidente Sebastián Pineda, yo le pregunto. El segundo tratado era en 1964. Luego de la chisma de los impuestos a no pagar los impuestos. Y Bolivia adoptó 10 centavos de salitos de gama. Pero Chile compró el salito. Como yo tuviera Chile robó Jalisco, Chile robó el mineral de Bolivia, Chile robó el departamento del litoral que está en Bolivia. Eso me interesa. A mí me interesa, pero lo más posible, lo más antes posible, vamos a defender nuestra ciudadanía, nuestra patria. Yo soy boliviano, soy combatión. Por otro lado, vamos a ver. En 1989, Chile invadió a nuestro territorio. Era mejor que podía decir el 13 de febrero, de 1879. Es decir, Chile el presidente de Chile, Aníbal Pinto, ¿qué dijo? Dijo, puede invadir o tocar la droga. O que le pregunta al presidente de Bolivia en la Gran Daca. Pero el 14 de febrero, Chile invade sin declarar la guerra y sin preguntar al presidente de Bolivia. Esta
esta invasión, como todos le dije, los bolivianos dicen, esta invasión fue justamente, esta invasión ya empezó. Un culto, un culto, por lo tanto, el grande de Roma dijo, vamos a declarar la guerra con Chile. Vamos a defender nuestra patria y es porque Chile no era para ayudar Bolivia, sino era para acabar el registro mineral, la trata de bebidas y en todo el departamento local es me quedan robados. Nos han robado. No hubo en 1870 desde que llego de la invasión Chile en 1879 Chile ganó el literal en 1878 Chile ganó el Jalisco mineral la plata Bolivia. Eso ganó. Después de la invasión Chile desde 1879. Yo le digo, ¿por qué han invadido nuestra ciudad? Era que Chile decía, seguía, ellos se pueden invadir hasta los lados de la roca. Era que Chile recibió una pregunta al expresidente de la Gran Daca. ¿Cómo es posible? Y por lo tanto, que después aquí está, pero el líder de marca tenía que tratar de ello. Aquí es la verdad que llevo a ver esta cosa y pero hasta que vale. Bueno, el líder de marca de 1879 al fin Bolivia y Perú que declaró una guerra con Chile. Es decir, cuando Perú y Bolivia se juntaron juntos para declarar la guerra con Chile. Después de esa guerra, el 21 o 22 de mayo de 1970, Bolivia dejó su alianza de Perú. Bolivia dejó su alianza de Perú y solo dejaron a Perú
en la guerra con Chile. La guerra del Pacífico, que digamos, Bolivia dejó a Perú con la guerra del Pacífico a Chile. Porque no puede ganar a Chile de una salida armada. Bolivia perdió su mano, porque su única salida armada. Su única salida armada. El siglo XX de 1974 dejó la guerra del Pacífico. Guinundar de Chile y Bolivia firman un tratado de 1904 de ciudadanos de lo que Chile no debería armar a Bolivia. Reclamos su derecho indenunciable. Un derecho indenunciable. Reclamos su mano. Aquí de Bolivia nació quemado. Ahora queremos invadido. Desde 1972. Derecho al tratado de 1904 claramente y categóricamente dijo: presidentes, cancilleres y embajadores de Chile, que compone que a negociar con Bolivia una crisis ciudadana armada. Y dijo claramente y categóricamente que yo he visto la historia del mes que me acabó. No sé si tal vez breve ministro o abogado, no. Que dijo claramente categóricamente: gran luz tangente es el nombre del expediente. El nombre del expediente de Chile que dice: en este sentido, su gobierno prefiere iniciar negociaciones destinadas a otorgar a Bolivia una calidad amplia y que le integrará a la zona del Pacífico, es decir, cuando una salida armada a otorgar a Bolivia. Y en 1950 que envió una carta oficiales que demandó a Bolivia el ministro de Exteriores, de Relaciones Exteriores de Chile, se llama Ignacio Marchelagan. Y dice
mi gobierno será consciente y caminar de un punto de los pues meta de bienestar directa destinada a buscar a la familia que pueda hacer posible dar a medida una cadena pesquera ciudadana alineada del país. Es así, el Tratado de Minería. El Tratado de Minería se dice claramente categóricamente que quiere que comprometer a alterar la vida. Pero los críticos tratados de minería con varios presidentes y gobiernos que comprometió a dar a Bolivia una salida a más. Ella quiere que cumpla su compromiso. Ahora que quiere cumplir. El presidente la declaración de Sebastián Pineda que dice, oh, va a ser posible que trata de 1904 está plenamente vigente. Pero Bolivia pide que espera hasta las bienes de esperanza. Bolivia sigue bien. No puede que puede que quiere más quiere cumplir su compromiso a dar una salida al mar. Fue un tratado incumplido. Incumplido impuestos y sobre todo una creciente de la nieve que injustamente. Sin embargo, porque sin embargo, el 2013 Bolivia demandó ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Chile tenía salida al mar. ¿Qué ha pasado? Y bien, Evo Morales, él le solicita a Evo Morales para enviar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Yo le solicito al presidente, al expresidente de Lira, Carles Mesa, ante el presidente solicito por no tabú. Ya que está mío que me queda no me mal.
el nene lastima de la niña Checa, la haya de la cuarta dijo que no tiene obligación de negociar con María de una calidad. Además, es una derrota, mira, es una derrota. Porque aquí la negué a Munguía paz, a Munguía paz. Por este lado, por este lado, por este lado, nada. Nada, Chile. La Encuesta Internacional que sigue, que dice, repite nuevamente al presidente de Chile, la ley Biden, de que no tiene obligación de negociar con ella. Pues ahí me está. Pero hay investigación de la Corte Internacional de Justicia. O sea, ya no me abierto el que le me envió llamada al diálogo para continuar con Chile a una solución pacífica de nuestra demanda. Yo digo que Bolivia no renuncia a su salida al mar. Pero yo reclamaré a la Haya, pero no cumplí ni preguntar ni expresar sus representantes antes de la invasión, y ojalá que toda la corriente Bolivia demande a la Haya a Chile, porque Bolivia ha sido llena de esperanza, llena de esperanza. Ahora, quiero que decirles que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile. Por lo tanto, la declaración de que viene Chile, que dice, no existe ningún tema pendiente entre Bolivia y Chile, pero tomando en cuenta que existe un tema pendiente a una solución pacífica de nuestro tratamiento medicinal boliviano. Y en ese sentido vamos a dialogar tranquilamente, porque yo le pido al gobierno de Chile que dice que no existe tema pendiente en tu país de Chile, pues yo estando aquí, que existe un tema pendiente, porque Bolivia
se ha preguntado varias oportunidades, pues, pero Chile no responde. Ahora, le hago una llamada a los años. Cuando tengo 40 años, le demando ante la Corte Internacional de Justicia para ver si Chile tiene obligación. Yo me siento muy pesado por la demanda, pero es una pena que Evo Morales no ha dicho nada, que él, a ver, yo le digo a toda la gente, al público, a toda la gente boliviana, yo le pregunto, ¿está bien la derrota con que la demanda? No, no está bien. Porque necesitamos la victoria de Bolivia. Es que me interesa. La victoria de Bolivia obliga a Chile. Cuando una derrota contra Chile, ninguna derrota. Pero eliminar nadie que quien gana vamos a ganar, vamos a cambiar Chile, a tener esperanza, pero no, nadie que no. Yo le dejé la Corte Internacional de Justicia, pero no hace nada. Yo escuchaba regalar que el presidente Franco o cualquier presidente de Bolivia haga ante la Corte Internacional de Justicia. Yo le felicito a Gabriel Boric por ganar las elecciones presidenciales. Muchas gracias por ganar las elecciones. Pero el tema marítima no está completo. Aprobamos que la nueva relación entre Chile y Bolivia. Yo le pido a todos que tengan esperanza que para que llegue a aplicar fuera muy victoria para Bolivia, la victoria de Bolivia y también voy a conectar la victoria de Bolivia ante la Corte de la Haya, que no tiene aquí, que no tiene demanda hasta la Corte Internacional de Justicia, entregar de la demanda. Yo de la demanda, aunque no te preocupes, yo voy a seguir adelante por el mes. Yo acabo además, el ministro de Exteriores, el ministro de esclarecimiento marítimo.
gracias estive, estive su opinión aquí abajo. Suscríbete a mi canal. Gracias, señor presidente de Bolivia. Pero lamentablemente se olvida otra vez. Gracias y que le bendiga a todos los bolivianos que cuidan mucho por esta pandemia mundial. Le pido a Chile con el deber de más. También le pido a todos los bolivianos que tengan pena recuperar para que llegue a abogado y demás. Y que la mayor demanda ante la Corte Internacional con la pistola de Bolivia, con la cabeza de Bolivia, con la gran tristeza, muchas gracias. Estoy muy triste, pero ya vamos a seguir hablando. Bolivia nunca con un tema. Gracias.